Hola a todos. En esta oportunidad, esta clase complementaria va a tratar sobre las políticas económicas de la dictadura que comenzó en el año 76 y que representa el fin de la industrialización por sustitución de importaciones, el final de la ICI. Ya lo mencionamos en la primera clase, finalmente llegamos a esta etapa. Como no llegamos a hablar en profundidad de estos temas en clase, si bien vamos a seguir estando abiertos a consultas que tengan, a dudas, armamos esta clase para que al menos ya vayan teniendo una explicación por parte nuestra sobre estos temas que son realmente importantes, no los podíamos dejar pasar. Década del 70 y dictadura del 76 es el título. ¿Por qué década del 70? Además de dictadura, porque el contexto internacional de esta década es clave para entender qué fue lo que pasó en la dictadura, por qué pasó lo que pasó con respecto a nuestra economía durante esos años. Como ya vimos, se produce a principios de esta década el fin del ciclo expansivo que había tenido lugar, que había comenzado, mejor dicho, luego de la Segunda Guerra Mundial, con tasas de crecimiento promedio de aproximadamente el 5%. Estamos hablando de lo que pasó en el mundo, ¿no? No hablamos de un ciclo expansivo en Argentina, sino en el mundo en general. Pero estábamos llegando al fin, hacia fines de la década del 60, a principios de los 70. Ven cómo se ralentizan las tasas de crecimiento. Acá en esta tabla lo vemos Alemania, tomando como base 100 al año 1970, tenemos que creció un 3% en el 71 y después esas tasas van disminuyendo en el 73, 74. Lo mismo pasó en el resto de los países que tenemos en esta comparación. Ven como no es que caen abruptamente, o al menos no todos, pero sí se ralentiza esa tasa de crecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? En el año 1973, como ya vimos, crisis del petróleo, los países industrializados lo padecieron en buen grado. Se había dado también la crisis del sistema monetario, aquel sistema que nació en Bretton Woods con el oro representando una reserva del valor del dólar, un tipo de cambio fijo entre el dólar y el oro que en 1971 se rompe. Y a partir de ahí el dólar con respecto al oro se devalúa y eso genera un cambio en el sistema monetario. Dejamos de confiar en el mundo en general, dejamos de confiar en el oro, en el dólar como respaldo, como moneda con respaldo en oro, y simplemente el respaldo, simplemente no, el respaldo del dólar va a pasar a ser la economía de los Estados Unidos. Ya los dineros no van a estar representando un valor en metal, un respaldo en metales preciosos, sino que es otra cosa lo que le da valor ahora al dinero. Lo más importante para entender el cambio en el contexto macroeconómico mundial de esos años es la crisis del petróleo, porque produjo un cambio de una transferencia de ingresos hacia los países petroleros. Esto no es el tema principal de esta clase, pero sí hay que mencionarlo porque, como les dije, es importante para entender qué pasó en Latinoamérica. Lo cierto es que los petrodólares, es decir, el dinero generado, el excedente generado por el aumento del precio del petróleo, los petroleros originaron una importante liquidez internacional que fue a parar, luego de pasar por bancos de los países del centro, hacia Latinoamérica. Otra cosa que vale la pena aclarar, no vamos a entrar en detalles de lo social, de todo lo que pasó en esta época que la mayoría de nosotros bien conocemos, fuera de lo económico. Este video es más que nada para concentrarnos en lo económico. Por eso no vamos a hablar de todos los hechos de violencia que hubo durante esta época, de lo sangrienta que fue esta etapa. Lo cierto es que el gobierno asumió el 24 de marzo de 1976.
El primer presidente fue Videla, el que más años estuvo también, y su ministro de Economía, que estuvo durante 5 años hasta 1981, fue Martínez de Oz, que va a buscar, como suele pasar con los gobiernos militares, una apertura económica. Los aspectos, los aspectos más importantes de su programa fueron aquellos vinculados con la liberalización de la economía. Acá tenemos una serie de enunciados. Libertad de precios. Se creía que no había que intervenir en los precios, que esto generaba distorsiones, que quizás sí habría en el muy corto plazo inflación por liberar los precios y que puedan aumentar, pero que en el largo plazo era lo que había que hacer para que la economía esté en equilibrio, ¿no? La no intervención. Sí se intervino en los salarios, que fueron congelados durante 3 meses, apenas asumió este gobierno, pero sí se liberaron los precios. Apertura al libre flujo de capitales. ¿Qué significa esto? Que los capitales del extranjero podían venir, instalarse o estar de paso en el país e irse cuando ellos quisieran. Esto genera para economías relativamente pequeñas como la nuestra y con tantos problemas de restricción externa, genera mucha volatilidad. Se hace muy complicado mantener el equilibrio cuando los capitales, sobre todo cuando se van estos capitales. Ha pasado incontable cantidad de veces en nuestra historia que vienen capitales que invierten quizá en el sector financiero y un buen día cambia la perspectiva acerca de nuestra economía y los capitales se van y dejan una sangría con muchas consecuencias negativas. Libertad del comercio exterior. Se quitaron las retenciones para las exportaciones tradicionales y también aranceles para las importaciones. Libertad de tasas de interés. Esto lo mencionamos. Pero en una de las comisiones nos vamos a ver esto. Que se liberalizó la tasa de interés, no había tope ni de mínimo ni de máximo para la tasa de interés, sino que se dio paso a la libre competencia entre los bancos para captar depósitos y prestar dinero. Libertad para la inversión extranjera, esto está relacionado con el segundo ítem de apertura al libre flujo de capitales. Hay que mencionar una diferencia notoria con el gobierno de Frondizi, que buscaba atraer a la inversión extranjera, pero dirigiéndola hacia aquellos sectores considerados los más dinámicos, los indispensables para el desarrollo. En este caso no se dirigió la inversión a través de incentivos y beneficios impositivos para aquellos sectores de base, sino que simplemente se buscaba contar con inversión extranjera para que fuera aquellos sectores más rentables, o sea que el mismo capital extranjero decidiera a dónde ir. Para todo esto se contaba con un contexto internacional favorable. ¿Por qué? Enorme excedente de dinero, de capital, que habían obtenido los exportadores de petróleo y que luego había sido dirigido a los bancos de los países centrales. Y por un lado teníamos a esos países centrales que estaban padeciendo la inflación, estaban padeciendo la crisis del petróleo, los efectos de la crisis del petróleo, por lo tanto no estaban tan aptos para recibir préstamos y realizar inversiones, sino que lo que estaban pasando por un momento, digamos, de bonanza debido a RTI favorables durante esos años, eran los países periféricos y en especial los de Latinoamérica. Por eso es que nuestra región fue quizá la que más se endeudó por aquellos años y la que más padeció posteriormente en la siguiente década la crisis de deuda. Medidas inmediatas que tomó el gobierno militar bajo la conducción económica de Martínez de Oz. Congelamiento de salarios, lo que le comentaba antes, eliminación del control de precios, devaluación de la moneda, en un primer momento se devaluó la moneda, se unificó
El tipo de cambio, durante el gobierno peronista, al final del gobierno peronista teníamos distintos tipos de cambio que fueron unificados bajo el mando militar. Como les comentaba recién, reducción de los aranceles a las importaciones. Acá, en esta diapositiva, tienen un poquito más concretamente lo que veíamos en esta diapositiva. Van a ver que muchas cosas se repiten, pero es un poco más específico lo que vemos ahora. Se otorgó a los capitales extranjeros igual tratamiento que a los nacionales. Vieron que habíamos dicho libertad para inversión extranjera y apertura libre de flujo de capitales. Bueno, lo que se hizo fue otorgar a los capitales extranjeros igual tratamiento que a los nacionales. Algo muy similar a lo que hizo Frondizi, pero de vuelta, no concentrándose en aquellos sectores de base, de industrias de base. Se ajustaron las tarifas en el sector público. Este gobierno tenía ciertos objetivos primordiales en cuanto a lo económico, que eran, por un lado, controlar definitivamente la inflación y por otro lado, reducir el déficit fiscal. Por eso van a ver que en base a esos objetivos vamos a ver el argumento para tomar ciertas medidas. Era importante concretar la liberalización de los mercados, esto es como un resumen, ¿no? Como la idea de, de aquel mandato. Concretar la liberalización de los mercados con apertura de la economía y la participación de los capitales extranjeros. Para el ingreso de capitales, entre otras cosas, se firmó un acuerdo con el FMI. Durante esos años estuvimos bajo un programa del FMI entre el 76 y el 78, que duró casi 2 años. Se produjo a partir de este acuerdo el reinicio del ingreso de un importante flujo de capitales. La ley de entidades financieras fue la que buscó darle mayor dinámica y mayores beneficios también al sector bancario. Las tasas de interés, como les comentaba, eran determinadas por la oferta y la demanda. No había topes ni mínimos. Esto generó que la actividad, que la inversión financiera diera mayores réditos que lo habitual y por lo tanto, como saben ustedes, generó una suba de la tasa de interés y por lo tanto que esto fuera en detrimento de la inversión real, como mencionamos varias veces ya en clase. La tasa de interés, o mejor dicho, la inversión, tiene una relación inversa con la tasa de interés. Cuanto mayor sea la tasa de interés, menor debería ser la inversión. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo un flujo de fondos que me puede traer una inversión real, ejemplo, instalar una fábrica o comprar una fábrica que me va a dar un cierto porcentaje, esa inversión la voy a comparar con lo que me daría un plazo fijo. Si un plazo fijo me da el mismo rendimiento, la misma ganancia que instalar una fábrica, yo me voy a quedar tranquilo con el plazo fijo porque ¿para qué me voy a meter en el riesgo de instalar una fábrica, contratar gente, jugármela de acuerdo a las condiciones de la coyuntura, que me puede ir bien, me puede ir mal? Por lo tanto, de esta manera es como afecta la tasa de interés a la inversión real, con el costo de oportunidad. ¿Qué se buscaba con la apertura de la economía? Con esta reducción de aranceles con una medida de 40 puntos. Se buscaba de alguna manera combatir la inflación. Se creía que la competencia con los bienes importados generaría que los precios tuvieran un tope. Los bienes nacionales, los bienes de fabricación nacional, tenían que competir con los bienes importados. Por lo tanto, su precio no podía elevarse demasiado porque si no perderían en esa competencia con los bienes que venían de afuera. Se creía que de esta manera se iba de a poco a converger hacia la inflación internacional y no habría margen para que aquí los precios subieran y tuviéramos las tasas de inflación que veníamos teniendo, que durante este gobierno llegaron a ser de 3 dígitos. Así que ya les adelanto, no funcionó muy bien
este tipo de políticas. Tipo de cambio, esto es muy importante. Se eliminó el control de cambios que había durante el fin del gobierno peronista y se estableció esto que llamamos la tablita, que se llamó la tablita, no le pusimos el nombre nosotros, que fue una tablita, como la palabra lo dice, en la que se establecieron los valores que iba a tener el dólar de acá hasta 1981. Tal día va a valer esto, tal día va a valer esto, y así hasta 1981. ¿Por qué decimos que eran decrecientes las pautas de evaluación? Porque en un principio eran altas, de acuerdo a la inflación que se estimaba tener, y después se iba a ir devaluando cada vez menos la moneda, hasta llegar a devaluación cero en 1981. Y a partir de ahí se estimaba que se tendría un tipo de cambio fijo, que a partir de ahí no iba a haber más devaluaciones. Y yo les digo, si por un lado, lástima que no estoy para esperar su respuesta acá, no estamos sincronizados, pero si el tipo de cambio va a ser fijo y los bienes importados van a competir con los bienes de acá y los bienes de fabricación nacional que sean más caros que los importados no van a tener lugar. La inflación no debería tender a cero. Yo importo bienes y el tipo de cambio va a estar fijo. Los bienes en el exterior no deberían sufrir mayores elevaciones, mayores subas de precios, porque no cuentan, no tienen ese mal que tenemos nosotros en el exterior, que es la inflación, o por lo menos en parte del mundo no tienen las tasas de inflación que tenemos nosotros. Por lo tanto, ¿qué se consideraba? Que si nuestro tipo de cambio está fijo y comenzamos a tener una mayor proporción de bienes importados que compiten con los nacionales, la inflación nuestra va a estar atada a la internacional. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó esta, esta- este sistema de devaluaciones programadas? A todo esto quiero aclarar también que la tablita establecía cuánto iba a valer el dólar, pero después, en base a la oferta y la demanda de divisas, el gobierno se encargaría de darle al dólar ese valor. No es que simplemente ponemos la tablita y todos nos ponemos de acuerdo en que va a valer eso. No, te estamos avisando, el gobierno dice, te estamos avisando que el dólar va a valer esto, después esto, y yo me voy a encargar en base a oferta y demanda, a venta y compra de divisas, que ese valor sea efectivamente el que estamos reflejando. Pero ¿qué pasó? Los precios fueron subiendo más, se fueron elevando en un mayor porcentaje que lo que se fue devaluando la moneda. Por lo tanto, el tipo de cambio real, que se acuerdan que era tipo de cambio nominal por precios extranjeros, todo eso dividido precios nacionales, el tipo de cambio real se fue atrasando, se fue haciendo cada vez más chica esa división que tiene debajo a los precios nacionales. Por lo tanto, si el tipo de cambio real está bajando, nuestra economía se vuelve cada vez menos competitiva, porque nuestros precios se tornan más caros, relativamente más caros con respecto a los del exterior. Y recuerden que por un lado, el gobierno le quitó aranceles a las importaciones, quitó las barreras de entrada de los productos extranjeros. Y por el otro, el tipo de cambio se atrasó y se hizo cada vez más bajo. Esa combinación generó como resultado un incremento muy significativo de las importaciones y debilitó fuertemente a nuestra industria. Hizo que muchas fábricas cerraran porque no podían competir con bienes que venían desde afuera a un menor precio, quizá una mejor calidad también, y sin ningún tipo de control en cuanto a cantidades, ni ninguna barrera de entrada para esos bienes. Por eso es que hablamos de industricidio, de la liquidación de lo que era nuestra industria. Por eso
se trata del fin de la ICI, esta etapa. Como explicamos acá, dólar barato sumado a reducción de aranceles dio como resultado incremento significativo de las importaciones y reducción de las exportaciones. Las exportaciones, recuerden que son una función del tipo de cambio y el ingreso del exterior, o sea, del PBI de nuestros socios comerciales. Si nuestro tipo de cambio baja, las exportaciones van a tender a ser cada vez menores, cada vez menos competitivas. Por otro lado, las importaciones son una función de nuestro ingreso y del tipo de cambio. Una función positiva de nuestro ingreso, cuanto más ingreso, más importaciones, y una función eh, inversa una relación inversa al tipo de cambio. Cuanto más alto el tipo de cambio, menos importaciones. Cuanto más bajo el tipo de cambio, más importaciones. Por esto es que se dio ese incremento significativo de las IMPO durante esta etapa, en detrimento de nuestra industria local. No se importaron durante estos años solo bienes de capital para la industria. No, comenzaron a importarse bienes de consumo que vinieron a sustituir, dimos marcha atrás en el proceso y ahora no es nuestra industria la que sustituye productos importados, sino que son los productos importados los que sustituyeron a nuestra industria. Fue realmente negativo para el entramado social lo que ocurrió en nuestra etapa, el tejido productivo, por lo tanto se generó desempleo que no llegaba ni por asomo a ser lo que es hoy en día, sin ir más lejos. Ni la pobreza tampoco, las tasas de pobreza no son las que tenemos hoy en día, pero sí esta etapa marcó un punto de inflexión, no solo en Argentina, sino en muchas otras economías de Latinoamérica. Un punto de inflexión que le puso final a la ICI y comenzamos esta etapa de post-ICI que tuvo ciclos más industriales, otros menos industriales, pero que nunca llegó a ser lo que fue la economía de los años 60, por ejemplo, que fue la última década decididamente en camino hacia el desarrollo industrial. El déficit en cuenta corriente, volviendo a lo que estábamos comentando en esta última pantalla, el déficit en cuenta corriente. ¿Por qué teníamos déficit en cuenta corriente? Porque las importaciones superaban a las exportaciones. ¿Cómo será financiado? Por el ingreso de capitales que le comentamos que se había comenzado a dar a partir del acuerdo con el FMI y de la liquidez que había en el mundo. Lo que sucede es que el ingreso de capitales en forma de inversiones o préstamos, en algún momento, ni hablar, los préstamos se tienen que devolver. Y las inversiones, inversiones de cartera, debido a esta libertad que se le había dado a los flujos de capitales extranjeros, se podía ir en cualquier momento. Entonces yo me encuentro que tengo que devolver $100 y quizá con esta libertad para el flujo de capitales, el día de mañana no tengo cómo devolverlos, porque los capitales se fueron y yo no les puse ninguna traba para que vengan, aprovechen los sectores más rentables que pueden no ser siquiera sectores de la economía real, sino instrumentos financieros, y que al día de mañana se vayan. Y mi economía ya no cuenta con esos dólares. Por eso, esta fragilidad que tenía nuestra economía, porque no había sido una inversión genuina como la de la época de Frondizi, sino inversión que buscaba los mayores beneficios y que no se veía condicionada de ninguna manera a quedarse en el país y a invertir en capital real. En marzo de 1981 los problemas más urgentes eran el atraso cambiario derivado de esta tablita que no tuvo en cuenta los valores reales de la inflación y por eso generó atraso en el tipo de cambio. La sangría externa, porque teníamos un déficit de balanza comercial, comprábamos más de lo que le vendíamos al mundo y encima los capitales comenzaron a irse. Los capitales que en un momento estaban financiando esa cuenta corriente
se habían comenzado a ir. El sector público había tomado deuda externa en gran cantidad, el sector privado también, y también teníamos una recesión productiva derivada del golpe que significó para la industria esta competencia deliberada con los productos importados. Digamos que fue algo así como una selección natural. ¿Recuerdan la teoría de la selección natural de Darwin? De que aquellas especies mejor adaptadas eran las que sobrevivían y las otras se veían condenadas a la extinción. Bueno, podemos trazar un paralelismo con estas políticas y pensar que iba a haber una selección natural de aquellas empresas o industrias que fueran realmente productivas, que estuvieran adaptadas y fueran competitivas, y que el resto debería desaparecer y en cambio deberíamos consumir los productos importados en esos sectores en los que no somos productivos. Ese cambio en las reglas del juego debilitó nuestro tejido productivo y marcó el final de la ISIS. ISIS es otra cosa, como ya mencionamos en clase, ya desde la primera clase, y lo volvemos a mencionar ahora. Y quiero remarcar también, no necesariamente tenemos que pensar que estas políticas económicas querían la destrucción del país. No, provienen de teorías distintas. Es cierto que representaban intereses principalmente agropecuarios, pero no tenemos que dejar de pensar que existen teorías distintas a las que promueven la industrialización del país como condición indispensable para el desarrollo y el bienestar de mayor cantidad de la población. Hay quienes creen que definitivamente tenemos que dedicarnos a aquello en lo que somos más productivos. Teoría de la economía clásica, el mercantilismo, no, la economía clásica de Adam Smith, de David Ricardo. Dediquémonos a aquello en lo que somos productivos e importemos los bienes en los que no tenemos ventajas comparativas. Hay todavía quienes creen en esas teorías. Y lo que sí está claro, ¿cuáles fueron los resultados? Que fue este industricidio de nuestra estructura productiva. Hasta acá creo que llegamos. Bueno, acá marcamos algo más político que otra cosa. Al final del gobierno militar, luego de las Malvinas, de la guerra de Malvinas en 1982, el gobierno militar quedó muy debilitado y no le quedó otra alternativa que llamar elecciones en 1983, en las que ganó el radicalismo de Raúl Alfonsín, que le ganó en las elecciones al peronismo, y ahí comienza una nueva etapa que va a estar marcada fuertemente por las consecuencias que dejó la política económica y endeudamiento de este gobierno militar. Lo veremos si llegamos la próxima clase. Desde ya, que cualquier duda que les quede sobre estos temas, los que vemos en clase, lo que sea, me mandan una consulta al campus y yo la contesto de manera individual, y si veo que es una consulta recurrente, no tengo ningún problema en dedicarle unos minutos para hacer un video y que las dudas de todos queden resueltas. Esto de subir los videos es una herramienta complementaria que nosotros tenemos, aunque sabemos que tiene la desventaja de que no tenemos la repregunta de ustedes o la pregunta de ustedes en el momento y la respuesta en vivo. Pero por eso les pedimos que sean proactivos y que sean ustedes los que hagan la consulta por el campus. La consulta en la clase también la pueden hacer